Jefe Manuel, Freddy, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Nos falta un minuto para dar inicio. No. Yo bueno, solamente me conecté para probar todo que esté en funcionamiento, el micrófono, la cámara y demás cosas. No, sí está bien, sí está bien. Jefe Freddy, le informo que se conectaron de la Prensa América y van a seguir la conferencia para saber cómo funcionamos y cómo trabajamos. Perfecto, Ok. perfecto. Ya está con... Victorino Chupardo, un saludo afectuoso desde aquí. Muy buenas noches, mis estimados hermanos de Scout. Siempre apreciados, siempre queridos, siempre recordados. Bienvenidos a LIN. Estamos listos para iniciar este evento. Estamos esperando. Entonces, nuestro primer expositor, Insigne Madera Cuatro Tacos, a don Pedro López Monjes, presidente fundador de la CICI, de la Confederación Interamericana de Scout Independientes. Antes que nada, yo creo oportuno comentarles que estoy desde Asunción, Paraguay, capital del corazón de Sudamérica, como le decimos aquí, y desde aquí les hago llegar a todos un cariñoso y afectuoso saludo de bienvenida al tema que me asignaron o que lo he debatido con el jefe, y les hago llegar un emotivo siempre listo con un fuerte apretón izquierdo, agradeciéndoles a tener esta oportunidad de estar juntos aún en la distancia. Hoy quizás para mí es un honor y la satisfacción grande de poder estar en contacto con todos ustedes, gracias a la cordial invitación que me hiciera el ilustre y distinguido jefe Victorino Chupardo, líder supremo y natural de la muy querida y apreciada Asociación Peruana de Scouts de Baden-Powell, de Trujillo. Y seguro estoy que está secundado por el magnánimo heredero del trono del Gran Chimú para todo el territorio ancestral del Chan Chan del Perú, Miguel Venegas Pimitumo, y apoyado seguramente por el mismísimo lugarteniente Sir Freddy Vargas, superintendente de Media News Scouts y celoso custodio de los testimonios visuales, de las vivencias y experiencias de Scout en el Perú, y en especial en Trujillo, donde muchas veces estuvimos disfrutando de la compañía de los hermanos Scout. Y así poder transmitirles un saludo más afectuoso y fraterno. Quizá es poco decir, pero el entusiasmo que me embarga es tan grande en este momento para conmemorar una fecha tan significativa como es el día de hoy, 22 de febrero, día del natalicio de Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, ideólogo y fundador del movimiento que nos une, nos vincula, nos nutre y realza nuestro espíritu. Agradecido, mi estimado jefe Victorino Chu, y como le decía, estoy realmente conmovido y emocionado y entusiasmado y alegre de poder estar en contacto con todos ustedes, aunque en la distancia podamos decir, sin embargo, veo que estamos tan cerca uno de otros aquí. Como le decía, hoy es un día muy especial por la fecha de conmemoración del natalicio de nuestro fundador, el general Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell, y le decía, ideólogo y fundador del movimiento que nos une, nos vincula, nos nutre y nos realza en el espíritu. Y personalmente creo que este señor es culpable de nuestra adicción al escultismo. Ese escultismo que transita por nuestras venas y arrastra en su torrente el compromiso férreo de ser dignos de toda confianza, con lealtad incorruptible, dispuestos a servir sin esperar retribuciones, ofreciendo amistad sincera a quienes lo merecen, manteniendo siempre el respeto,
y cortesía, procurando siempre darle color a la vida con alegría, fe y esperanza en un mañana mejor. Hoy, hace 169 años que nació Robert Baden-Powell. Parece tan mucho y lejano, sin embargo, sigue tan cercano y vigente su filosofía, el legado de liderazgo que él sembró en el mundo. Y para conmemorarlo, hoy nos reunimos, estamos juntos, como una demostración de gratitud a esa persona que tuvo la proeza de fundar las bases de una nueva forma de vida. Pero por sobre todo nos reúne seguramente no solo el deseo y compromiso de gratitud a un hombre ilustre para nosotros, sino para celebrar esa idea que lo convirtió en movimiento, celebrar esa visión que transformó en servicio, celebrar la forma de liderar que sigue vigente 119 años después de aquella experiencia en Bronxí. Y para celebrarlo correctamente debemos seguramente comprender y entender al hombre que está detrás del movimiento, a ese hombre fundador del movimiento que hay como ser humano. Porque para entender el escultismo, primero quizás debemos de entender a quien lo soñó. Y la pregunta consiguiente que es, ¿quién fue Baden-Powell antes de ser fundador del escultismo? Dentro de un contexto histórico y social, podemos decir que Lord Baden-Powell nació en 1857 en Inglaterra, en una época de expansión del Imperio Británico, pero también una época de mucha desigualdad social, una época donde se valoraba la disciplina militar en ciertos aspectos y predominaba el estatus superior de los hombres de armas con uniforme y disciplina. Aunque la clase media predominante en la época pasaba por una profunda crisis moral de los jóvenes especialmente, pues en esa época la educación formal en el Reino Unido estaba centrada en un sistema de memorización. Todo había que memorizar y todos los conceptos eran rígidos. O sea que los procedimientos establecidos ya eran inamovibles, no estaba previsto el análisis, la discusión y la búsqueda de otras opciones de conocimiento para la clase estándar de la sociedad. Eso hacía que muchos de los jóvenes sin alcurnia no tengan ninguna motivación para el desarrollo social. Esa juventud urbana cada vez se alejaba más de la vida al aire libre, del esparcimiento libre y del sentido de responsabilidad, tanto personal como social, familiar. Ese es el contexto donde nace aquel niño que sería nuestro fundador, Robert Baden-Powell. Es el hijo de un matrimonio donde el padre es un pastor protestante y profesor matemático, profesor de geometría. Baden-Powell es hermano de otros 6 menores, donde nace en el 8º lugar, porque tiene 3 hermanos que fallecieron siendo menores. El mayor de ellos le llevaba a Baden-Powell 10 años y hacía que esa infancia sea un montón de niños entusiastas y con mucha vocación de descubrir las cosas. Él quedó huérfano del padre a los 3 años, o sea que ni siquiera le conoció al padre. Qué lástima. Por lo que desde muy pequeño Baden-Powell creció bajo la fuerte influencia de la madre, que evidentemente era una mujer de carácter firme, pero que sola y con mucho esfuerzo lo educó a todos sus hijos, los formó e inculcó en sus hijos el sentido del deber, la disciplina y la autosuficiencia. Eso que hace que
Baden-Powell ya en la escuela comenzó a desarrollar rasgos muy claros en su personalidad, que luego quizás serían esenciales en el desarrollo del escultismo. Por ejemplo, el amor a la naturaleza, el encanto que le tenía a la naturaleza era muy, muy llamativa. Y también una capacidad de liderazgo formal y entusiasta que entre sus compañeros era notorio. Las historias cuentan y se sabe que en el colegio, cuando entra, es un internado donde está en un predio grande, posiblemente, donde tenían la posibilidad de tener unos campos y bosques alrededor. Y él con otros chicos se escapaban y se iban a los predios del entorno escolar para explorar, rastrear, observar, disfrutar de esa naturaleza. Eso evidentemente no lo hacía como una cuestión de rebeldía, como una demostración de falta de respeto, sino como un aprendizaje vivencial del entusiasmo que le generaba el conocer el ambiente natural, el bosque, la vivencia de cómo los animales se desenvolvían. Y ahí comienza a gestarse algo muy importante que después viene a ser fundamental en el movimiento Scout, que es el aprender haciendo. Él comienza pues haciendo las cosas, pero primero él aprende haciendo las cosas. Mucho antes de escribir sobre educación activa, él la vive, la practica, le entusiasma el desarrollo de toda esa vivencia de experimento y conocer la forma de vida de los animales. Él a los 19 años ingresa, luego de salir del estudio del colegio, por ejemplo, al ejército británico en 1876, aproximadamente tendría 19 años. Después de recibir sus instrucciones militares de inicio, él es enviado a la India a servir, porque hay que recordar que en esa época la expansión del Reino Unido era tomada y la India era parte del territorio de Inglaterra. Por lo tanto, así como muchos otros lugares del mundo, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, muchos países que eran parte de lo que estaban bajo la tutela del Reino de Inglaterra. Fue a la India, después fue a África, donde tuvo la oportunidad de desarrollar sus habilidades de exploración, supervivencia, observación, que eran las habilidades y cualidades que le llamaban la atención y le encantaba, evidentemente. Uno de esos episodios más decisivos para la formación del movimiento Scout fue el sitio de Mafeking, cuando que a Baden-Powell se le encomienda la misión de defender la ciudad de Mafeking en el sur de África, donde hoy sería Sudáfrica. Durante la guerra con los Boers, el Reino Unido enfrenta una singular guerra con los Boers, que son los descendientes de los neerlandeses, entre 1899 y 1900. Allí los Boers tratan de tomar Mafeking y hace que invadan el territorio dominado por Baden-Powell con sus hombres y los rodean unos 9,000 hombres de los Boers, mientras que Baden-Powell en ese momento contaba solo con 1,000 soldados
y el apoyo de unos 300 hombres pobladores ahí mal entrenados, pero con ellos lo pudo organizar la defensa de la ciudad. El sitio, la ciudad sitiada empezó el 13 de octubre de 1899. Baden-Powell sostuvo Mafeking durante 217 días, solamente con 1000 combatientes y con una serie infinita de estratagemas dignas de dibujo animado y otras estrategias de concepción militar. Arte y más arte hicieron que pudiera lograr defender Mafeking, resistiendo contra las fuerzas hostiles para ello, mucho más numerosos, hasta que llegaron los refuerzos, recién el 18 de mayo de 1900. O sea que ahí se dan los 217 días de que Baden-Powell demuestra sus habilidades y cualidades como militar y como estratega para la defensa y sostenimiento de lo que fue Mafeking. Hay un detalle muy revelador en ese hecho, que ante la inferioridad numérica de combatientes se vio obligado a poner al frente a todos los soldados que tenía disponibles, indudablemente. Y las actividades que podían cubrir otra gente, trató de cubrir con jóvenes que eran mensajeros, ayudantes y cosas por el estilo, aprendices, y les derivó la misión de ser ellos los encargados de varias tareas importantes en la campaña de defensa de Mafeking. Y esto hizo que pueda él tener la oportunidad de ver, observando que a los jóvenes que se les daba una misión real, responsable, respondían con madurez sorprendente que llamaba la atención de una manera extraordinaria. Ese descubrimiento, de hecho, no fue táctico, fue un descubrimiento educativo. Y él mismo comenzó a preguntarse, ¿qué pasaría si esa energía juvenil se reencauzara para tiempos de paz? Y si en vez de preparar soldados, preparáramos ciudadanos. Y aquí vemos el punto de inflexión en toda esta historia. Ese militar con cualidades muy llamativas empezaba a transformar esa visión de guerra, de formación de militares para la guerra, empezaba a pensar en transformarse en un educador y ver el lado positivo que sería la preparación de jóvenes, no para la guerra, sino para la paz. Está claro que Baden-Powell no creó el escultismo desde un escritorio, porque justamente saliendo de esta situación, de la experiencia de Mafeking, le queda una serie inmensa de interrogantes que él va paulatinamente investigando, dándole un enfoque de estudio, de análisis, y eso hizo que vea y descubra minuciosamente los elementos más importantes que los jóvenes necesitan para desarrollarse adecuadamente. Y estos valores eran justamente, veía que los jóvenes necesitaban siempre la aventura, necesitaban una aventura, el desafío, un desafío, la confianza y tener un propósito. O sea que esos 4 elementos definen una filosofía que posteriormente se va conformando una nueva forma de ver las cosas y hacer que se pueda distinguir algo muy revolucionario para esa época, que en realidad el joven no es un
problema que corregir, es un potencial a desarrollar. O sea que ahí se ve la grandeza y la importancia de la investigación y el trabajo de Baden-Powell en ese quehacer de descubrir, de descubrir mediante la investigación y la circunstancia que le tocó vivir, que el joven no es un problema en sí. Que nosotros muchas veces en las sociedades entendemos como que los jóvenes son todo un problema permanentemente. En realidad es un potencial a desarrollar. Y notó que cuando se les imponía todo, los jóvenes cuando se les imponen todo, disciplina, esto, lo otro, tiene que comer aquí, como en los militares, la hora, cada uno de ellos se volvía un personaje pasivo, esperando siempre que alguien le diga lo que tiene que hacer, que no generaba ideas ni oportunidades a desarrollar su potencial, mientras que cuando se les confiaba una responsabilidad, estos mismos individuos florecían de A a Z. De esa observación, y evidentemente los resultados hicieron que nacieran y se identificaran plenamente todos los elementos que después fueron ya plasmados dentro de lo que es el programa y el plan, el programa de adiestramiento del movimiento Scout, y es donde nace el concepto del sistema de patrullas, el aprender haciendo, la vida al aire libre, la progresión personal. Nada de esto fue improvisado así de la nada. Un día Baden-Powell dijo: señores, ¿sabes qué? Hoy soñé que esto me parecía interesante. No, fue el producto de una serie de análisis, experiencias que fue acumulando, y gracias a eso fue creando y ajustando seguramente todo lo racional que estaba viendo identificando en el análisis que iba haciendo. Nada fue improvisado, fue fruto de esa experiencia, mucha reflexión y coherencia. Tanto así que de todo ese cúmulo de análisis, él tuvo la oportunidad en 1907 de realizar un campamento experimental en la isla de Brownsea, al sur del Reino Unido, de Inglaterra, donde personalmente tuve la oportunidad de estar y acampar en la isla de Brownsea, donde puso en práctica el método que él había diseñado con el correr de estos análisis y estudios que había hecho. Esta experiencia fue maravillosa y evidentemente que despertó el entusiasmo de miles de gente que se dio por enterada del caso. Y indudablemente que eso permitió que también Baden-Powell pudiera ir puliendo algunos detalles a tal extremo de que a un año después, en 1908, él ya publica unos cuadernillos de Scouting for Boys que eran unos manuales que buscaban interesar a los jóvenes en la formación del carácter, de una vida disciplinada, pero que tenga oportunidad de desenvolver, de encontrar el placer de vivir la aventura al aire libre, la convicción de desarrollar habilidades y cualidades y en un entorno sano. Para Baden-Powell, indudablemente, la ocasión verdadera debía primero que nada formar el carácter antes que transmitir informaciones que tengan que recitar como lorito, y procurar desarrollar una iniciativa individual que proyecte el futuro antes que una obediencia ciega que sin
sin análisis, sin tener que evaluar si la instrucción es coherente o no. Y fomentar el servicio antes que una ambición personal, que era lo que Baden-Powell inducía a que se tome como parámetros para la formación integral de los jóvenes. Él en ningún momento hablaba de éxito individual, de logros individuales. Hablaba de una ciudadanía activa. Y es aquí donde hay un mensaje clave para nosotros, los dirigentes. El escultismo no nació para crear actividades atractivas solamente. Todos son elementos que se utilizan para llegar al objetivo, que es la formación de personas íntegras, capaces, donde los valores son inalienables, la ética y los principios. Vamos acelerando. Si analizamos su vida, encontramos la coherencia plena entre lo que enseñaba y lo que practicaba. El honor, la palabra dada, tenía un valor absoluto. La disciplina entendida como un autodominio, no como una imposición. Una fe, una espiritualidad sencilla pero profunda, respetuosa y universal. El servicio, la vida como misión hacia los demás, que es una de las formas que nosotros mismos tenemos la experiencia de cuán importante es en la vida individual de nosotros, cuando damos un servicio y ayudamos al prójimo, lo satisfactorio que resulta para nosotros mismos. De ahí su famosa frase: traten de dejar este mundo en mejores condiciones de como lo encontraron. Y esto no es solo un lema inspirador, es un resumen de su filosofía de vida. Bueno, hoy, a casi 120 años después de Bronzy, el escultismo sigue presente en casi todos los países del mundo. Y eso no ocurre por una casualidad. Ocurre porque nuestro fundador, no creó una moda, creó un método basado en la naturaleza humana. Y él fue un visionario porque entendió algo eterno. Los jóvenes necesitan confianza, desafío, valores. Fue un visionario porque vio que la paz en el mundo solo es posible formando ciudadanos con principios y valores. Fue un visionario porque comprendió que el liderazgo verdadero se ejerce sirviendo. Mis queridos hermanos dirigentes, si hoy celebramos el natalicio de nuestro fundador, no es para idealizarlo como una figura distante, es quizás para preguntarnos nosotros mismos si somos coherentes como él lo fue, vivimos lo que enseñamos, formamos carácter con nuestro ejemplo, porque el escultismo no nació de una teoría, como estábamos diciendo, nació de una vida vivida con coherencia. La gran lección de Baden-Powell es esta: el escultismo nace del ejemplo, nace de la coherencia de vida, nace del liderazgo que inspira, porque es auténtico. Estimados amigos, hermanos, que este 22 de febrero de 2026 no sea solo memoria histórica, que sea una renovación de compromiso, que como dirigentes sigamos formando el carácter, que los jóvenes sigan asumiendo una responsabilidad y que como hermandad mundial sigamos dejando el mundo mejor de como lo encontramos. Siempre listos para servir. Muchas gracias. IM Cuatro Tacos, don hermano Scouter Manuel Machuca Céspedes, presidente nacional de la Cooperación Ashanti Chile. Adelante, mi estimado Manuel. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a aquellos que se han conectado y especialmente agradezco a jefe Victorino Chiu, que me hizo la invitación para poder exponer. Agradezco al jefe Pedro, que expuso
anterior a mí y Grande, Manuel. me adelantó en algo mi trabajo. Estuvo hablando de Broncea. La verdad es que yo debo presentarlo de la siguiente forma. El nacimiento del escultismo de Broncea sale al mundo. Y ese es el tema en que yo voy a relacionarme y voy a tratar de resumir, de explicar en forma breve y concisa cómo sale el escultismo y cómo se organizó en Broncea. En el primer campamento scout de la historia fue organizado por Robert Baden-Powell y fue en la isla de Broncea, en Inglaterra. Eso hace 119 años atrás. Ocurrió entre el 1 y el 9 de agosto de 1907. ¿Ya? Fue un evento experimental, reunió, y aquí me quiero detener, la historia habla de 22 jóvenes, pero hoy en día algunos textos y algunas información digital habla de 20. Pero toda mi vida yo he sabido, y hablo de toda mi vida porque llevo 56 años en los Scouts, y desde que yo recuerdo, siempre han sido 22 jóvenes, pero la historia hoy en día está siendo cuestionada. ¿Ya? Qué bonita que está María. Entonces, fueron jóvenes o niños de diferentes clases sociales, de acuerdo a la época. Pero cerralo, ¿está Pablo? ¿Perdón? Bien, insisto. Fue un evento experimental que reunió a 22 jóvenes de diferentes clases sociales y de condiciones económicas, para que lo podamos entender, para probar actividades, talleres y capacitaciones al aire libre. También se evaluó la convivencia y el desarrollo personal de estos jóvenes, marcando así el inicio del movimiento Scout a nivel mundial. Los participantes, tal como dije, 22 jóvenes, o en otras palabras, como dice hoy en día la tecnología, 20 jóvenes, porque si lo buscan en Google o lo buscan por la inteligencia artificial, habla de 20. La historia dice otra cosa, la historia del escultismo. Eran jóvenes de 10 a 17 años de edad, dividido en 4 patrullas: la patrulla lobo, la patrulla toros, los chorlitos y los cuervos. Cada una de estas patrullas, como algo curioso, fue identificada con un color, y ese color iba colocado en la charretera de la camisa, de nuestras camisas. Bueno, en ese caso de los niños, ¿ya? Los lobos estaban identificados con el color azul, los toros con el color verde, los chorlitos con el amarillo y los cuervos con el color rojo. Ese fue el color que se le dio originalmente. Hoy en día, en la historia del escultismo, sabemos que cada patrulla, y dependiendo del animal o del ave, ocupan 2 colores para identificarse, ¿ya? Pero partió así, desde ese momento, dando así el inicio del sistema de patrulla. Y el sistema de patrulla hasta el día de hoy se utiliza y es el sistema de trabajo de los Scouts a nivel mundial. El que diga lo contrario está equivocado. El jefe del campamento fue, tal como mencionamos, y quiero mostrar una fotito de él, Robert Baden-Powell. Tenía 50 años de edad cuando él dirigió este campamento experimental. 50 años de edad. Su asistente o el staff fue George Wren, con 48 años, Kenneth McLaren, con 47 años, quien después llegó a ser un gran apoyo para el escultismo y para Baden-Powell, Henry Robson, de 51 años, siendo la persona de mayor edad en este campamento. Pero aquí hay una ordenanza, hay un joven que me sirvió de ordenanza y yo quiero destacarlo, porque fue el primer lobato acampando en un campamento scout. Y sirvió, y se llama Donald Baden-Powell. Tenía 9 años y era sobrino de Baden-Powell. Aparte de eso, él era huérfano. ¿Por qué lo comparto? ¿Por qué lo pongo? Porque fue parte importante, estuvo dentro del primer campamento. Hoy en día nosotros hablamos del campamento scout y decimos no pueden ir los lobatos. Y aquí nos demuestra que en el primer campamento ya había un lobato.
porque entre la edad de 7 años a los 11 años son novatos. Y lo curioso es que dentro de la tropa había niños de 10 años dentro de la tropa en diferentes patrullas, en 2 patrullas diferentes con niños de 10 años. Entonces, eso nos abre una mente y una amplitud que tenía Baden-Powell en la forma de trabajar. Trabajó con los chicos hasta los 17 años y fue excelente. Y cuando fundó y organizó, por decirlo así, la unidad de Robert, trabajó con los 17 hasta los 22, 29 años. Y después venía la jefatura. Y todo eso hoy en día está más moderno. Bueno, siguiendo, en las actividades que ellos realizaron en este campamento, yo voy a nombrar algunas porque la verdad es que no tengo la cabeza para recordar todo o para mencionarlas todas con exactitud. Tampoco en el orden que se llevaron a cabo, pero sí vamos a nombrar algunas. Se realizaba el taller de nudos, el de primeros auxilios, orientación de brújula y orientación por estrellas. Hubo trabajo diurno y trabajo nocturno. Hubo natación, técnicas de campamento. Tuvieron también que practicar y aprender el Morse, cómo construir diferentes tipos de fogata, según las condiciones que ellos tuvieran cada día por la condición climática. Se les enseñó rastreo, seguimiento de aves, de animales y también de huellas de personas, ¿ya? Se les enseñó a observar la naturaleza y a descubrir la grandeza de Dios a través de ella. Hubieron juegos nocturnos, y yo quiero nombrar un juego, lo tengo anotado aquí porque la verdad es que no recordaba mucho esto. Se llamaba Acechando el Venado. Ese fue uno de los primeros juegos nocturnos que se realizó y fue en el campamento de Broncea. Acechando el venado, al venado, ¿ya? La rutina diaria partía todos los días a las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Lo curioso es que a las 6 de la mañana partían con ejercicios matutinos, ejercicios físicos matutinos, con una oración y el izamiento a la bandera, ¿ya? Quiero compartir con ustedes algunas anécdotas de este campamento. Y yo, al estudiar, repasar y recordar algunas cosas, me sonreía o me reía porque me imaginaba en el lugar la expresión de los jóvenes al ir viviendo esta experiencia. Por ejemplo, cómo sentirse al despertar a las 6 de la mañana con el sonido de un cuerno de kudú. Entonces, la primera anécdota fue la primera mañana cuando fueron despertaron con el sonido del cuerno de kudú. Y no fue un sonido armónico, fue un sonido estruendo para ellos, porque no estaban acostumbrados. Entonces tienen que haber saltado en sus carpas, haber corrido, haber visto qué pasaba, y con el transcurrir de los días y del campamento se acostumbraron al sonido del cuerno de kudú. Entonces esa fue la primera anécdota que ellos tuvieron. La segunda, la misteriosa quinta patrulla. ¿Habían escuchado de eso? Dice que fue reprendida por romper el silencio nocturno. Y eso me hace recordar algunas cosas de las que nosotros practicamos hoy en día. En campamento, cuando están los esclavos en campamento, hablamos a veces de la mística de los indios, y aparecen los indios y escuchamos ruido en la noche. Entonces, no sabemos, no está especificado en los textos, quiénes fueron la quinta patrulla. Así como llegaron, así desaparecieron. Nadie sabe quién la compuso y por qué estuvo allí. ¿Tuvo algún propósito, algún objetivo? Yo creo que sí, porque todo lo hacemos con un propósito, un objetivo de educar dentro del movimiento Scout. Pero ahí tenemos la quinta patrulla. Otra de las anécdotas fue que algunos de los chicos se tuvieron que turnar para ser centinelas, ser guardias nocturnos entre las 9 de la noche y las 23 horas. Significaba que tenían 2 horas de guardia para saber lo que significaba observar, conocer, vigilar durante la noche. Y fue una experiencia bonita. Imagínense un chico de 11 años, de 15, siendo guardia de su campamento. Hoy en día yo creo que hay muchos grupos o muchas instituciones que ya no usan la guardia. Y no es bueno perderla porque es parte de la enseñanza. Yo sugiero que la podamos mantener.
La quinta anécdota fue la siguiente: la mezcla social, porque habían chicos de la clase baja, habían chicos de la clase media y chicos de la clase alta, y muy bien, ¿cómo se dice?, asociado a la clase económica, a nivel alto. Entonces acá no hubo diferencia, los mezclaron a todos, ricos, clase media y clase pobre, o clase trabajadora, como ellos les llamaban, que era la clase más baja. Estuvieron todos juntos, y por primera vez, dentro del escultismo, se caracterizó de que todos fueran iguales, no había condición social ni religiosa en ese aspecto, pero fue en ese campamento donde se practicó esto. La peor experiencia que tuvieron y que tuvieron que enfrentar todos los que estaban en el campamento, me refiero a los jóvenes que estaban participando, fue vivir situaciones extremas que nunca habían vivido ellos como personas, como niños, la inseguridad que tuvieron que enfrentarse para poder tomar determinaciones y la falta de preparación, porque fue un campamento que nadie había hecho nunca, nadie lo había pensado. Entonces los chicos, para ellos fue su peor experiencia, pero también fue la experiencia más enriquecedora, porque fueron aprendiendo a medida que iban haciendo, o el aprender haciendo, como lo decimos nosotros hoy en día. Aún así, el campamento, con todas sus anécdotas, con sus experiencias negativas, positivas y todo lo demás, el campamento fue declarado un éxito rotundo al término del campamento. El propósito y la experiencia de este campamento logró varias cosas, como por ejemplo, meses después sale el manual de adiestramiento, más conocido como hoy en día Escultismo para Muchachos, y fue el empuje de broncear. Ese le dio el empuje para que el libro pudiera ser terminado y pudiera ser escrito por Lord Baden-Powell. También se fomentó la vida al aire libre, el compañerismo, el trabajo en equipo, el aprender haciendo, a equivocarse y volver a hacerlo. La reacción de los jóvenes y de los educadores de ese tiempo en el campamento fue la siguiente: los jóvenes reaccionaron con entusiasmo ante el aprendizaje práctico, reaccionaron con una fuerza, con una energía, poder ir practicando lo que iban haciendo en forma inmediata. El hecho de construir fogata, el hecho de armar sus carpas, el hecho de cocinar. Aquí hay otra anécdota que yo quiero recordar, ahora que hablé de cocina. En más de algún momento, a algunas de las patrullas se le quemó la comida, porque no sabían cocinar. Y tuvieron que comerse la comida quemada, porque si no comían, iban a pasar hambre. Esa fue otra de las anécdotas. Y hoy en día me ha pasado, en algunos campamentos, he tenido jóvenes que no saben cocinar o no tienen la menor idea de la cocina, y le ha quedado la comida cruda, o le ha quedado dura, o le ha quedado un poquito pasado a humo, se la han tenido que comer. Porque son experiencias que tienen que vivir, que tienen que disfrutar. Lo importante es que los educadores como Baden-Powell pudo ver y pudo confirmar por sí mismo su teoría de que el escultismo era una herramienta eficaz para la educación del civismo, de valores, de principios, que fortalecía el carácter y el servicio, y también ayudaba a la salud física y mental de los participantes. Esa fue la conclusión final a la que llegó Baden-Powell con su equipo. Y por eso fue declarado un éxito total el campamento. Quiero dejar en claro también de que hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de realizar diferentes tipos de campamentos, ya sean campamentos de manada, campamentos de scout, campamentos de rover, o campamentos de jefe, o campamentos de grupo, todos juntos. Y eso no quita que podamos disfrutar de estas experiencias. Eso no quita que los chicos se puedan equivocar. Lo mejor es
tal como nos transmitió Lord Baden-Powell, es el aprender haciendo. El que se equivocó, no importa, tiene una segunda oportunidad para poder aprender, o una tercera oportunidad. Y lo mismo ocurre con los juegos, las canciones, las danzas, las tradiciones, las místicas. Así como Baden-Powell introdujo la primera mística, fueron las cintas de patrulla, también le enseñó a formarse, a gritar. Los chicos pintaron con sus propias manos los banderines que usaron. Baden-Powell llevó la tela y llevó la pintura, y cada chico o cada patrulla pintó sus propios banderines. Y eso nos enseña el trabajo de equipo. Eso es el escultismo. Eso es lo que Broncea transmitió al mundo, lo que Broncea nos entregó como campamento experimental, ¿ya? Y yo agradezco en lo personal, agradezco a Baden-Powell por haber sido un hombre valiente, haber sido un visionario, tal como dijo Pedro en delante, fue un visionario hacia la juventud. Y quiero terminar mi presentación, a menos que alguien tenga preguntas de ahí, quiero terminarla con la siguiente declaración, y la voy a leer textual para no equivocarme, la tengo aquí. Quiero dejar en claro lo siguiente: la Confederación Interamericana de los Scouts Independientes, más conocida como CICI, se une al mundo Scout para celebrar su nuevo natalicio a nuestro fundador, Lord Baden-Powell. Rendimos un homenaje a nuestros más sinceros agradecimientos por la herencia que nos dio al mundo y a la juventud emergente de las diferentes generaciones. Tal como nos enseñó y nos transmitió, nunca dejes de hacer una buena acción en forma diaria. He dicho. Gracias, jefe Chiu. Muy bien, muchísimas gracias por tu gran exposición. Y vamos a darle el pase a Alejandro Yonto Escarbazi, presidente de la Asociación Scout Aeronavales de Argentina, para que nos exponga, y luego al final ya lo continuamos con el doctor Miguel Venegas. Adelante, Alejandro, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Le voy a pedir a Freddy que pueda hacer la presentación. Quería aclarar que no tengo insignia de madera, sino que tengo 4 tacos. Así que, como habías dicho. Bueno, la exposición es el legado de Baden-Powell en este momento. Así que vamos a presentar de acuerdo a esta exposición para que puedan leer y ver y escuchar todo. Bien, adelante, Freddy, te voy guiando. Lo primero que quiero empezar es con algunas frases inspiradoras de Baden-Powell que aún perduran. El método Scout contribuye a reemplazar el temor por el honor, por el amor, la incomprensión por la simpatía y la guerra por la paz. En este momento hay grandes temores de una tercera guerra mundial. Estamos viviendo algunos momentos que Baden-Powell vivió, porque él vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, aunque él no murió en 1941, no vio lo terrible que es la guerra nuclear. Así que en estos momentos, más que nunca, es necesario el fortalecer los sentimientos de paz. Bien, la siguiente, Freddy. La siguiente. En una era de transformación digital, crisis climática y fragmentación social, el pensamiento de Baden-Powell, lejos de ser una reliquia histórica, se revela como un compás ético extraordinariamente actual. Su visión no fue crear una actividad recreativa, sino un movimiento educativo transformador
cuya misión sigue siendo esencial para formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos contemporáneos. La educación en valores en una sociedad digital que Baden-Powell tampoco la tenía, no había ni celulares, ni siquiera computadoras, por supuesto, a lo máximo teléfono. Frente a la hiperconexión superficial y la cultura del instante, que es la de ahora, el escultismo ofrece un espacio de encuentro auténtico y educación integral. Promueve pensamiento crítico ante la desinformación, autonomía y creatividad frente al consumo más pasivo de pantallas y valores como la honradez, la lealtad y el respeto en un entorno virtual donde a menudo se diluye. El método Scout, que es aprender haciendo, la vida en pequeños grupos, la conexión con la naturaleza, actúa como un antídoto vital contra el individualismo digital, fomentando relaciones profundas y un desarrollo emocional sano. La otra frase es tratar de dejar el mundo en mejores condiciones de las que tenía cuando llegaste a él. Siguiente. Eso significa ciudadanía, servicio y liderazgo. En un mundo con creciente desafección política y crisis de liderazgo, el escultismo cultiva una ciudadanía activa y comprometida. En todos nuestros países de América Latina hay una crisis de dirigentes políticos. Perú mismo lo está viviendo en estos momentos con 10 presidentes en pocos años. Y en otros países también se vive crisis política, de liderazgo. Nosotros proponemos un liderazgo servicial, servir al prójimo, contrario al liderazgo autoritario o populista. Proponemos responsabilidad comunitaria a través del servicio concreto y local. Proponemos toma de decisiones democráticas en las asambleas y consejos. El movimiento forma personas que no solo critican, sino que actúan, construyendo soluciones. Desde la base, principio fundamental de una sociedad civil fuerte. La otra propuesta del movimiento actual es la paz, la hermandad mundial y el cuidado del medio ambiente. Los grandes desafíos globales encuentran en el escultismo una respuesta educativa anticipatoria. Hermandad mundial, 70 millones de estados en 160 países forman una red humana transversal que trasciende fronteras, religiones y culturas, demostrando que la convivencia pacífica es posible. Recién encontraba una historia de un scout que en un ascensor se encontró con otro scout y en otro país, y en 5 minutos se hicieron grandes amigos. La paz activa, no como ausencia de conflicto, sino como capacidad de diálogo, resolución pacífica de desacuerdos y construcción de comunidad. Y el cuidado, por supuesto, del medio ambiente, la conciencia ecológica. Dejar el mundo mejor de lo que encontramos es intrínseca al Estado. Hoy se traduce en una educación para la sostenibilidad, acciones de conservación y defensa del planeta, formando a la generación que debe enfrentar la crisis climática. La otra frase inspiradora es: la verdadera manera de obtener la felicidad es haciendo felices a los demás. Siguiente. Vamos a ver el PODA del escultismo de hoy. El escultismo destaca por su sólida formación en valores, el sistema de patrullas y el aprendizaje vivencial al aire libre. Sus oportunidades radican en la necesidad social de educar en sostenibilidad y valores, enfrentando debilidades como la falta de voluntarios y amenazas externas como la competencia de actividades digitales
o la falta de recursos. El movimiento de Estado es educativo para el siglo XXI. Vamos a ver las fortalezas. Tenemos un método educativo basado en el sistema de patrulla, trabajo en equipo, aprender haciendo y la progresión personal. Tenemos los valores y formación, el fomento de la autodisciplina, la responsabilidad, el servicio a los demás y la espiritualidad. El voluntariado comprometido, dirigentes formados y apasionados por la misión educativa y sentido de pertenencia, tradiciones, uniforme y mística que generan identidad. ¿Qué oportunidades tenemos? La educación ambiental, el creciente interés social por la naturaleza y la sostenibilidad. Fíjense, por ejemplo, en Perú también están sufriendo huaicos, en Argentina se está sufriendo lo contrario, falta de lluvias, y eso los scouts pueden estar colaborando. Demanda de habilidades blandas. Empresas y sociedad buscan liderazgo, trabajo en equipo y resiliencia. Las alianzas, posibilidad de colaborar con instituciones educativas y ONG. Y uso de tecnología, incorporar herramientas digitales para mejorar la gestión y las actividades para jóvenes y adiestramiento de adultos como lo estamos haciendo ahora. Pero ¿cuáles son las debilidades y amenazas que nos afectan? La educación ambiental, hay creciente interés social por la naturaleza y la sostenibilidad. Ah, no, esta está repetida, perdón. Oportunidades. Las amenazas, la competencia digital, el atractivo de videojuegos y redes sociales, reduciendo el tiempo libre. Falta de tiempo, estilos de vida familiares ocupados que dificultan la asistencia regular. Y normativas de seguridad, aumento de exigencias legales que complican las actividades de campo. Situación económica, las limitaciones financieras de las familias para pagar cuotas o campamentos. El proyecto educativo del sistema escolar es una máquina de formar personas donde entran los chicos, se le ponen hasta los materiales didácticos, ¿sí? Se le pone en la mente conocimientos que después se olvidan para después salir a simplemente producir poder o una cultura de consumo. Eso es lo que el sistema escolar está en todos los países proponiendo. Siguiente. ¿Por qué el escultismo sigue siendo necesario hoy? Porque educa en lo que la tecnología no puede dar. Carácter, resiliencia, sentido de propósito y conexión humana auténtica. Ofrece un marco de referencia ético sólido en una época de relativismo. Es una escuela de ciudadanía práctica donde se aprenden mediante la experiencia, la cooperación, la solidaridad y el compromiso. El mensaje central es una misión viva. Baden-Powell no fundó un simple movimiento. Dejó una misión viva y adaptable. Su genio fue crear un sistema educativo abierto, basado en principios eternos, la promesa y la ley Scout, aplicables en cualquier tiempo y cultura. La clave de su vigencia radica en esta capacidad de mantener intactos sus valores fundacionales mientras se adapta a los contextos modernos. En el siglo XXI, el escultismo es más relevante que nunca. Es un faro que guía a los jóvenes perdidos en la complejidad del mundo moderno hacia una vida con sentido, servicio y fraternidad. No es nostalgia, es un proyecto de futuro. La llama que encendió Baden-Powell sigue iluminando el camino para construir un mundo más unido, justo y sostenible.
La otra frase que inspira es: nadie puede pasar a través de la vida más de lo que puede pasar a través de un campo, sin dejar pistas detrás, y estas pistas a menudo pueden ser útiles para los que vienen detrás de ti en la búsqueda de su camino. ¿Qué significa esto? La misión del movimiento existe para contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes, acompañándolos en el despliegue pleno de sus capacidades personales, sociales y espirituales, y promoviendo que se reconozcan como sujetos activos, responsables y comprometidos con sus comunidades. Esta misión se expresa en los ámbitos local, nacional e internacional, promoviendo la participación juvenil y el ejercicio de una ciudadanía solidaria, democrática y orientada al bien común. Escultismo con escuela y familia es una responsabilidad compartida. Desde su propuesta educativa, el escultismo se articula de manera complementaria con la escuela y la familia, reconociendo que la formación integral de niños, niñas y jóvenes es una tarea colectiva. El movimiento Scout se define como un movimiento educativo no formal de carácter voluntario que acompaña los procesos de crecimiento personal y social a lo largo de la niñez y juventud. ¿En la que sigue? En el contexto latinoamericano actual, marcado por profundas transformaciones sociales, culturales y tecnológicas, así como desigualdades persistentes y el debilitamiento de redes familiares y comunitarias. En esto quiero resaltar que la sociedad está atacando a la familia, el sistema. La escuela y el escultismo enfrentan desafíos comunes. Ambos espacios están llamados a fortalecer valores, sentido de pertenencia, participación democrática y compromiso con la convivencia y la justicia social. Siguiente. Finalmente, las necesidades identificadas por el movimiento Scout. El movimiento Scout identifica una serie de necesidades relevantes para el desarrollo humano integral, en diálogo con los desafíos sociales que atraviesan nuestras comunidades en América Latina. Entre ellas se destacan: obtener lo esencial para una vida digna. El Scout sabe arreglarse solo, es autosuficiente. Asegurar el acceso a la alimentación, salud, vivienda, educación, trabajo u otras actividades socialmente útiles, así como a condiciones básicas de seguridad personal. O sea, sobrevivir. Acompañar la búsqueda del sentido de la vida. Eso es muy importante. Toda persona debe saber cuál es el propósito de la vida, promoviendo una reflexión que trasciende lo material e incorpora la dimensión espiritual, ética y valórica de la persona. Construir un cimiento sólido de valores y habilidades personales. El escultismo no tiene las insignias o especialidades o la ley y la promesa simplemente como adorno. No, eso sirve para que, basado en el autoconocimiento, la convivencia respetuosa, la responsabilidad y la capacidad de relacionarse con otras personas, enfocada en la dignidad y la protección de los derechos humanos. Desarrollar apertura y adaptación al cambio. El Scout se adapta a cualquier situación, fortaleciendo la flexibilidad, la creatividad y la disposición al aprendizaje permanente frente a contextos sociales y culturales en constante transformación. Y finalmente, las otras necesidades son promover una relación crítica y responsable con la tecnología, adquiriendo conocimientos y criterios que permitan evitar usos perjudiciales y orientar al desarrollo científico y tecnológico al bienestar humano y colectivo. Combatir el aislamiento social. La soledad es uno de los grandes flagelos de la humanidad, sobre todo en la vejez o en situaciones familiares, divorcios, separaciones, etc. Promoviendo el sentido de pertenencia, la participación comunitaria y el trabajo colaborativo.
Desarrollar una mirada global e intercultural basada en la interdependencia entre las personas, los pueblos y la naturaleza, promoviendo la cooperación y la solidaridad. Y favorecer el sentido de saberse útil. A través de experiencias de servicio y participación que permitan a niños, niñas y jóvenes contribuir activamente al desarrollo de sus comunidades. El hombre siempre fue scout, siempre fue explorador. Neil Armstrong, Cristóbal Colón, Olaf el Vikingo y ahora, por supuesto, la exploración espacial. Siguiente. El método scout, que voy a tratar de obviarlo porque seguramente lo va a exponer debidamente el otro expositor. Revela un compromiso personal, la que sigue, el aprendizaje a través de la acción y la propuesta educativa se concreta a través del programa educativo. Siga. Estos ejes continúan siendo centrales para responder. Desde sus orígenes, el escultismo ha mantenido una relación de colaboración con la educación formal, aportando enfoques pedagógicos innovadores. Antes no se practicaba campamentos. Desde 1907, hoy ya las escuelas, los clubes, todos hacen campamentos. Y finalmente, a su vez, la educación formal ha contribuido a la actualización de programas SCOUT mediante el avance pedagógico, científico, tecnológico y los procesos de evaluación y sistematización. Siga. El escultismo se proyecta como un espacio de exploración crítica de la ciencia, la tecnología, la cultura y la naturaleza, siempre al servicio del desarrollo humano y comunitario. Siempre los scouts crean un mundo a salvo del peligro, tanto para jóvenes, adultos, asociaciones, etc. Siga. Estos son los desafíos de la educación del siglo XXI, que posteriormente lo podrán examinar en la presentación que voy a mandar. Y finalmente, continúe. Ese es el compromiso con la comunidad y la educación. Continúe, Freddy. Hoy es el mañana del que hablamos ayer. Y me gustaría hacer esta última reflexión. Siguiente. ¿Qué pasaría si Baden-Powell nos viera hoy? A ver, piensen 2 segundos. ¿Qué pasaría si Baden-Powell nos viera hoy? La siguiente. ¿Se taparía con el sombrero por lo que estamos haciendo? Si Baden-Powell se levantara de su tumba. ¿O se sacaría el sombrero? Bueno, queda en cada uno de nosotros analizar si en nuestras asociaciones estamos practicando el verdadero método SCOUT y estamos comprometidos con la comunidad, con nuestros jóvenes y con la familia y la escuela y la iglesia. Y esto, bueno, quiero terminar con esto mi exposición. Siempre listo. Ok, Alejandro. Excelente también tu exposición. Muy buena, bien clara las exposiciones que das. Vamos a ver si ya el jefe Miguel Venegas se encuentra disponible. Miguel, a ver, por favor. Continúa, 3 tacos y cine madera, el doctor Miguel Venegas Piminchumo, presidente de la Asociación Peruana de Scouts de Baden-Powell y presidente de la Confederación Interamericana de Scouts Independientes. Buenas noches. Hola, jefe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Pedro López, qué gusto saludarte. Manuel Machuca, Alejandro, María Rosa, qué gusto. Fermín, a todos, qué gusto. Tu video, Miguel, tu video.
Estoy con problemas. Con la justa se logra activar el audio. Estoy con problemas no sé si es la computadora, es el internet. O es mi salud que le está pasando mala salud también a la computadora. Creo que es eso último. Bueno, me han asignado que hable sobre el método Scout y los pilares del escultismo. Alejandro ha ya desarrollado algunos ítems o algunos temas sobre lo que es el método Scout. Y aquella frase de Baden-Powell, el método Scout contribuye a reemplazar el temor por el amor, la incomprensión por la simpatía, la guerra por la paz, era algo con lo que iba a empezar y también Alejandro ha empezado casi con lo mismo. Lo que pasa es que esto es el escultismo, pues. El escultismo no lo hemos inventado nosotros, sino el escultismo nace con el primer campamento en la isla de Broncea, como lo dijo Manuel, como lo ha señalado Pedro, como lo han señalado quienes me han antecedido. Y si bien es cierto, 100 años después lo hemos vuelto a pensar, hemos tratado de adaptarlo a nuestras realidades propias y al mundo actual, el pensamiento de Baden-Powell sigue teniendo plena vigencia, porque a pesar de que en cada contexto, en cada tiempo hay nuevas juventudes, lo que decía alguien hace unos instantes, o esta moda ahora de los Teriak, etcétera, y antes hubo otras modas que han ido pasando, no son lo sustantivo ni lo fundamental en la vida de las personas, y consecuentemente lo que sí es fundamental es el tema de ir formando mejores y buenos ciudadanos para nuestras patrias. Yo siempre he dicho y he señalado y he recalcado y he afirmado de que la idea fundamental del escultismo es legar a nuestras patrias ciudadanos físicamente fuertes, mentalmente alertas y sobre todo moralmente rectos. Alejandro nos hacía recordar, casi enrostrándonos a los peruanos, de que en los últimos 10 años hemos tenido 9 presidentes de la República y todos defenestrados por diversas situaciones que lindan con, o por transgredir la ley, por no emplear un término un poco más duro, ¿no? Porque nos duele como peruanos. Pero, y se nos ha dicho siempre que el escultismo es apolítico y que el escultismo no entra en política, y yo pienso que sin romper esa norma, el escultismo tiene que formar también a los ciudadanos que no solamente van a ser grandes empresarios, que no solamente van a ser buenos ciudadanos en sus casas, en sus hogares, sino que también de repente tengan que meterse en política para que con los valores, con los principios, con las virtudes que da el escultismo, podamos tener esas patrias diferentes, mejores, que siempre es el anhelo de todos nosotros, ¿no? De manera que, ahora sí se activó la cámara, de manera que el escultismo tiene, a pesar de sus más de 100 años, tiene plena vigencia. Y el pensamiento de Baden-Powell sigue teniendo plena vigencia porque el método Scout y los pilares del escultismo, pase lo que pase, son lo que sigue sosteniendo este movimiento, ¿no? ¿Qué cosa es el método Scout? El método Scout es un sistema de autoeducación progresiva, ¿no? Basado en 7 elementos: la promesa y ley Scout, el aprender haciendo, el sistema de patrullas, el marco simbólico, la naturaleza y el aire libre, ¿no? La progresión personal y la participación de los adultos. Pero esto tenemos que 118 años después, 119 años después de ese gran campamento del que hablaba Manuel, tenemos nosotros que entenderlo en su real contexto, porque los 20 o 22 chicos de Broncea no son los 70 millones de chicos que ahora tiene el movimiento Scout. Y Baden-Powell y McLaren y todo lo que lo apoyaron en Broncea no somos nosotros, ¿no? Estamos muy distantes de anhelar ello. Y sin embargo, hay quienes 119 años después piensan que pueden reestructurar el movimiento Scout, y entonces surge estas pugnas que nosotros tenemos actualmente, ¿no? Entonces nos encontramos con un escultismo tradicional, nos encontramos con un escultismo verdadero, nos encontramos. Yo siempre me he negado a decir que nosotros, o que hay un escultismo tradicional, un escultismo independiente.
porque yo solamente pienso y afirmo de que hay un solo escultismo, que es el escultismo de Baden-Powell. Y yo siempre lo he dicho, es como el cristianismo. No puede haber cristianismo sin Cristo. No es posible eso. No es posible que haya escultismo sin el pensamiento de Baden-Powell. El pensamiento de Baden-Powell no puede ser referencial, como algunos piensan, ¿no? El pensamiento de Baden-Powell tiene que ser el pilar fundamental del movimiento Scout. Yo pienso que el escultismo tiene dos pilares fundamentales y de ahí se derivan los demás. La promesa y ley y las tradiciones. Y ambos tienen una columna vertebral que es el honor que debemos cumplir todos quienes integramos este movimiento, esta gran hermandad, este gran fuego, llamémosle como queramos llamarle. Pero la promesa y ley Scout que contienen un estilo de vida. Si nosotros cumpliéramos, si solo cumpliéramos todos los días una ley Scout, un artículo de ley Scout, porque solamente hay una ley Scout, un artículo de ley Scout, no solamente nosotros seríamos mejores, sino que el mundo sería mejor. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Esta es la declaración que yo siempre le repito a todos los Scouts, a todos los Scouters, a todos los jefes, y cuando yo todos los días me alisto para irme a la oficina, me miro al espejo y digo, el Scout cifra su honor en ser digno de confianza. Porque esa es la base fundamental, ¿ah? Si nosotros no somos dignos de confianza, no solo para los demás, sino sobre todo para nosotros mismos, no vamos a crear nada. Y entonces, este pilar fundamental llamada ley Scout es el alma de lo que todavía 119 años después tiene vigencia como una alternativa de educación extraescolar para las nuevas generaciones, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, incluso para la sociedad misma. Porque el escultismo implica o significa un oasis en medio de toda una vorágine de cambios, de solución de problemas o de enfrentar los problemas. Los Scouts no cambian en su esencia. ¿Por qué? Porque el escultismo fue creado para los chicos. El problema es cuando los adultos, quienes actualmente se le llaman los facilitadores, pero que son, nuestra participación es orientadora, nosotros nos metemos a las discusiones de lo que corresponde a los chicos. Baden-Powell pensó el escultismo no para los adultos. Baden-Powell no pensó el escultismo como una organización. La organización vino como consecuencia de las legislaciones y tener que manejar determinados fondos y tener que organizarlos, valga la redundancia. Pero el escultismo sobre todo, es un movimiento de educación extraescolar. Un movimiento que está en constante rotación, en constante armonía, en constante, valga la redundancia, movimiento. Por eso se llama movimiento. No somos estáticos, pero tampoco significa que somos cambiantes, ¿no? Los tiempos cambian, los problemas cambian, pero todo es una rueda, todo es cíclico, la historia es cíclica, la vida del hombre es cíclica, el escultismo también es cíclico, pero no podemos perder la razón ni la esencia del movimiento Scout, que está basado en la promesa y ley y en las tradiciones del escultismo. Las tradiciones que nos han ido sosteniendo y que nos han ido consolidando como esa gran hermandad que es el escultismo. Lo de la totemización de la que se hablaba. No es que nosotros seamos Terian. Algunos leía yo en las redes, los primeros Terian fueron los Scouts, cuervos, toros, chorlitos. No. Lo que quiso Baden-Powell, y está en su escultismo para muchachos, es descubrir las virtudes de los animales y no ser animales, sino resaltar esas cualidades que tienen los animales y eso positivo, llevarlo hacia nosotros. La fuerza del toro, la fortaleza del león, la tranquilidad de la paloma, ¿no? El escultismo a mí me ha enseñado muchas cosas, debo hacerles esa confesión, y lo primero que me ha enseñado es a tener paciencia. Yo que soy impaciente, yo que soy del signo Libra,
no creo en eso, pero dicen que los libranos somos poco pacientes. El escultismo me ha enseñado a ser paciente. Y todo eso lo he ido aprendiendo en el movimiento Scout. Como decía, no sé si Manuel o Alejandro, hemos tenido que comer la comida que se nos quemó en los campamentos. ¿Quiénes no hemos comido la comida quemada del campamento? Cuando yo era Scout, el jefe Chu ha sido mi jefe. No estoy diciendo que el jefe Chu tenga muchos años, simplemente unos años más que yo, ¿no? Hemos hecho los campamentos en la playa, en Huanchaco, y muchas veces hemos tenido que comer arroz con arena, ¿no? Y era una delicia, ¿no? O sea, esos platos, ni un restaurante 5 tenedores te lo brinda. Pero lo que quiero significar con esto es que todas estas oportunidades nos las brinda el escultismo dentro de su método de aprender haciendo, ¿no? Dentro de ese método en donde, a diferencia del sistema escolástico, en donde nos dan primero los conocimientos y luego nos preguntan nos enseñan nos enseñan a determinado tema de la planta, crece así, así, y luego nos preguntan cómo crece. En el escultismo nos dicen, oiga, planten una planta, hagan un experimento, siémbrenlo y vayan haciéndole seguimiento y luego van a saber cómo crece una planta. Entonces, en el escultismo, las cosas se aprenden haciéndolas. Por eso están las especialidades, por eso están las habilidades, ¿no? Y cada uno, de acuerdo a sus habilidades, valga la redundancia, va avanzando en esta instrucción. Aquella frase de que si a un pez le dices que sube un árbol se va a sentir un inútil, ¿no? En cambio, en el agua es lo máximo. Igual nosotros. El escultismo nos permite descubrir esas cualidades, esas habilidades que el sistema escolástico, que el sistema de la escuela no nos permite. Yo he llegado a la conclusión de que los chicos van al colegio, a la escuela, porque en la casa ya no se pueden quedar porque el papá y la mamá salen a trabajar y van a la escuela desde las 8 hasta la 1 de la tarde y no saben para qué van a la escuela. En el Perú, desconozco los otros sistemas de educación de América, pero en el Perú les enseñan cosas que yo no sé si les van a servir para la vida, ¿no? Yo no sé si les van a servir para la vida. Es más, en el Perú nos han quitado dentro de la currícula escolar el tema de educación cívica, por ejemplo, en donde se enseñaba valores, en donde se enseñaba principios, se enseñaba virtudes, en donde se enseñaba amar a la patria, ¿no? Acá los chicos ya ni saben cantar el himno nacional. Es más, ni saben la letra del himno nacional. Hasta el último presidente que ha jurado estuvo mudo, ni siquiera cantó el himno nacional. Yo no sé si ya se olvidó de tanto que no lo cantan, ¿no? Entonces, esas cosas no pasa con el escultismo. El escultismo, por el contrario, viene como un salvataje, como un salvavidas a estas falencias que el sistema escolar no nos da. Y lo importante del escultismo es que emplea un sistema lúdico, una forma lúdica y al aire libre. Y entonces el chico participa de una caminata y lo importante no es la caminata, ¿no? El gran paisaje, los grandes campos, las hermosas flores, eso es el regalo adicional que nos da Dios a través de la naturaleza. Lo importante de la caminata es llegar a la meta. Entonces, cuando uno llega a la meta, tiene dos cosas: cansancio, porque una caminata es pesada, cansancio, y a la vez tiene alegría por el triunfo de haber llegado. No importa que demore 10 horas, no importa que el primero haya llegado en 2 horas y tú llegas en 10 horas, lo importante es llegar. Lo importante es llegar. Eso se lo enseñamos en el movimiento Scout a los chicos. Acabo de ver a María Rosa, y yo recuerdo que en el Jamboree del 2012, si la memoria no me se esquiva, allá en Río Cristal, subimos un cerro, no es cerro, es es un cerro lleno de nieve, hielo, y íbamos a ver una molienda, una cosa así, donde hacen ron. Y yo le decía al jefe Chu, ¿para qué caminamos tanto? Nosotros acá en Trujillo tenemos Cartavio, tenemos Pomalca y tenemos los mejores rones, y ¿para qué caminamos? No es que para qué caminamos, no era el ir a ver el ron, ir a probar el ron, no. Era el retarnos nosotros mismos y finalmente llegamos, perdidos, volvimos a encontrar el camino, alguien se extravió, lo encontramos, regresamos
a recogerlo, a llevarlo. Eso es lo que queda grabado, la satisfacción del haber llegado, la satisfacción del triunfo, la satisfacción de habernos vencido nosotros mismos, de haber vencido nuestras dificultades. Por eso cuando algunos chicos me dicen, jefe, ellos dicen de que no podemos llegar, yo le digo, él no está hablando de tus limitaciones, está hablando de sus limitaciones. Eso tenemos que enseñar a los chicos. Y tenemos que enseñarle a los chicos sabiendo nosotros el camino. Porque si nosotros como dirigentes no conocemos el camino, no sabemos a dónde vamos, entonces la cosa se complica. Yo recuerdo, y lo tengo como si hubiera ocurrido hoy, estaba yo en una caminata de los chicos scouts en Huanchaco, en mi grupo donde yo nazco al escultismo, Huanchaco 10. Estábamos subiendo un cerro y yo le dije, tenía cuánto, 20 años, ¿no? Y le digo a uno de los chicos, le digo, oye, mira bien por dónde caminas. Y él me dijo, mire usted bien, jefe, porque nosotros lo vamos siguiendo, ¿no? Entonces, esa frase me marcó. Esa frase me marcó. Los niños también nos enseñan, ¿no? Los chicos también nos enseñan. Es más, debemos mirar con los ojos de los niños. Debemos comprenderlos con la mente de los niños. Solo así el método Scout, solo así este escultismo, estos pilares de lo que hablamos, aprender haciendo, marco simbólico, solo así va a tener sentido. Porque si tratamos de aplicar el método Scout desde la óptica de los adultos, entonces esto ya no es el escultismo de Baden-Powell, ¿no? Los chicos nos hacen nos dan grandes enseñanzas, decía un catedrático. Yo le puse 2 peras, 2 manzanas, dos mandarinas y le dije, ¿cuántas frutas hay? Y me dijeron 3. Oiga, pero hay 6. No, son 3. Frutas, peras y mandarinas. Entonces, los chicos tienen otra visión, tienen otra mirada. Es una mirada pura, una mirada no ingenua, sino una mirada como debemos mirar los seres humanos. ¿Mm? Entonces, a esos muchachos que son puros, tenemos que alimentarles el corazón y el pensamiento con todas estas cosas positivas que tiene el escultismo, los principios, las virtudes, los valores, esta ley Scout con sus 10 puntos, con sus 10 máximas, nuestra promesa Scout, por mi honor, ¿no? El tema del honor debe ser lo más sublime. Yo siempre insisto que estoy en el movimiento Scout, ya 40 años en el movimiento Scout. Estoy en el movimiento Scout y he vivido en el movimiento Scout casi todas sus tradiciones. Pero estoy aquí 40 años por la tradición más importante. ¿Cuál es? El honor. Si nosotros, los Scouts, no somos hombres de honor, entonces solamente estamos como los Terian disfrazados de Scouts. De manera, mis estimados amigos, como les decía, me tocó hablar sobre el método Scout, me tocó hablar sobre los pilares del escultismo, pero si hubiera intervenido hace unos instantes, hubiera tenido sentido desarrollar cada uno de estos temas, pero lo desarrolló Manuel, lo desarrolló Alejandro, lo dijo liminarmente Pedro, y lo que en todo caso quiero yo resaltar es que todo esto del escultismo en este aniversario de Baden-Powell va a tener sentido y va a tener razón de ser y de seguir teniendo vigencia en la medida que todo esto lo apliquemos para los chicos y desde una óptica de los chicos. Que aprendamos todos los días de los chicos, que seamos nosotros, los adultos, los más humildes de todo este movimiento. Más humildes para aprender. Todos los días debemos ir aprendiendo. No, yo ya tengo insignia de madera, no, yo ya tengo 3 tacos, no, yo ya tengo 4 tacos. Hay quienes dicen que tienen hasta 5 tacos, ¿eh? que son genios. No. Nosotros debemos, cuanto más alto estemos, más humildes debemos ser, ¿no? Hace dos días conversaba con un amigo en Lima y me decía, ¿cómo es que ustedes, los Scouts, a pesar de los diversos problemas que tiene la sociedad, a pesar de Rusia, a pesar de la Guerra Fría, a pesar de la COVID, todavía siguen ustedes creyendo en los campamentos, todavía siguen ustedes yendo a hacer la obra, el servicio hacia los demás? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos alimenta, porque eso es lo que forma a los chicos. Nosotros en Perú dirigimos el tránsito el 30 de agosto, que es el homenaje a Santa Rosa, patrona de la policía, y antes era la Guardia Civil, ahora ya no hay Guardia Civil, simplemente Policía Nacional.
Yo he dirigido el tránsito y no es fácil dirigir el tránsito. Pero no se trata solamente del espectáculo de dirigir el tránsito, sino que implica ello formar el carácter. Cuando un chico tiene carácter, puede dominar y puede dominarse. Y entonces, si alguien tiene carácter, lo ha logrado y va a lograr cosas más grandes. Eso es el escultismo. Formar a los ciudadanos físicamente fuertes, mentalmente alertas y sobre todo moralmente rectos. Cuando encontremos de todas los chicos que hemos formado, de todos los scouts que han pasado por nuestras manos, que cuando llegan a la adultez, cuando tienen su familia, cuando son profesionales, cuando trabajan en la vida y por la vida, que son físicamente fuertes, mentalmente alertas y moralmente rectos, entonces hay satisfacción. Entonces tiene razón el esfuerzo y el tiempo libre que hemos dado a los chicos del movimiento Scout. De lo contrario, solamente seremos un grupo de asociaciones, un grupo de ciudadanos, un grupo de dirigentes que nos reunimos cada cierto tiempo para hablar, para reflexionar. Seremos dirigentes de gabinete. El tema es estar en la cancha, como lo hace Manuel, como lo hace Pedro, como lo hace Alejandro, como lo hace el jefe Chu, Freddy, María Rosa. María Rosa es incansable. Yo quisiera, cuando yo sea grande, quiero ser como María Rosa, tener esa energía, ¿no? A pesar que está como está, ¿no? Cuando la vi en Lima, es inagotable María Rosa, ¿no? De manera que de eso se trata el escultismo, mis estimados amigos. De eso se trata cuando hablamos del método Scout, cuando hablamos de los pilares fundamentales del escultismo. No debemos perder de vista que todo lo que hablamos, que toda la literatura, que el aprender haciendo, que el tema lúdico, se sustenta en la promesa en el Scout y en las tradiciones Scout. Y en las tradiciones Scout, la columna vertebral es el honor. Debemos formar a los muchachos en ese sentido. Y cuando hablo de honor, hablo de respeto a Dios, a la patria, a la familia y en consecuencia a la sociedad. Si eso se pierde, entonces el escultismo también perdió su esencia y todo esto de método Scout, de valores, de principios, de virtudes, no va a tener sentido. Igual que Alejandro, igual que Manuel, quiero rendir un homenaje a Baden-Powell porque estoy confiado de que él está en la gloria, de que él, no sé si nos estará escuchando, no sé si esto le importa a él. Yo creo que sí, porque somos de alguna manera quienes tratamos de luchar por su pensamiento, por sus ideas. Pero quiero tributarle en nombre de la Asociación Peruana de Scouts de Baden-Powell y todavía en nombre de la CICI mi homenaje a Baden-Powell y invocarle a todos ustedes a que seamos lo más fiel posible seguidores de su pensamiento en su esencia fundamental y sustantiva. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Muchísimas gracias por sus exposiciones. No sé por ahí si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta que sea breve y rápida, por favor. Hola, A ver, María Rosa, adelante. buenas noches. Qué gusto poder estar nuevamente con todos ustedes y felicitarlos realmente por esta iniciativa de poder conversar y poder estar en comunión en este día tan especial para nosotros. Solamente para informarles que nosotros acá, en la asociación nuestra, tenemos como tradición, podríamos decir, que este día celebramos nuestra reunión del Grupo Primero de Gilbert. Este año fue la reunión número 26 de la reunión del Grupo Primero de Gilbert, con 3 imposiciones de insignias de madera en 3 jóvenes. Y nos hemos sentido muy a gusto, estuvimos recordando, estuvimos inclusive en el momento en que cantamos la canción de Gilwell, a todos nosotros nos dio se nos erizaron los vellos, ¿no?, de los brazos por el recuerdo que nos da cada año cantar en esta fecha, porque lo hacemos ya 25 años en esta fecha.
con un cambio que siempre lo hacemos en la noche, este año lo hicimos en el día, ¿no? Fue muy hermoso y estuvimos todos muy contentos, así como estoy yo ahora contento de estar con usted. Una aclaración para Miguel, cuando me vio estaba enfermita, pues ahora ya no estoy enfermita, ya ahí estaba en silla de ruedas, ahora ya no estoy en silla de ruedas, ¿no? Entonces estamos bien, esperando nuevamente volvernos a comunicar para seguir en esta misión que tenemos. Gracias a todos ustedes y seguimos adelante. Muy bien, excelente, excelente. A ver, ¿alguna otra consulta que deseen hacer? Pueden hacerlo de inmediato, por favor. Sí, te quería aclarar, porque en la presentación hubo una falla en la presentación de las debilidades, que es interesante saberlas. Son internas, por supuesto. Las debilidades del escultismo hasta ahora son la escasez de voluntarios, la dificultad para atraer y retener dirigentes adultos, la infraestructura. Hay muchos grupos scout que carecen de sedes propias o materiales adecuados, que a veces permiten que se cierre el grupo. La comunicación en el escultismo es una debilidad en la difusión de las acciones y el método al público en general. La renovación de dirigentes, a veces los grupos de scout tienen dirigentes por siglos y se estancan por falta de nuevas ideas, y en especial la unidad. Muchas asociaciones scout se dividen, se disgregan y se dispersan en un país, permitiendo que de esa manera se debilite a veces la fuerza del escultismo en un país. Nada más para señalar eso, lo corrijo y se los mando a todos los que quieran la presentación. Nada más. Muy bien, Alejandro. Y disculpa con la inicial presentación, puse IM nomás, es 4 tacos. Felicitamos a estas grandes expositores, a Pedro López Monge, 4 tacos y Cine Madera, presidente fundador de la CICI, a Manuel Machuca Céspedes, presidente nacional de la Corporación Ashanti Chile, también 4 tacos, a Miguel Octavio Venegas Pichumo, presidente de la Asociación Peruana de Scout and Power, presidente de la CICI, también 3 tacos, y Alejandro Yonto, también 4 tacos, y también nos acompaña María Rosa Gómez, que también es 4 tacos. O sea, tenemos prácticamente una gama de cine madera que los saludamos, los abrazamos en este día. Feliz a todos y un abrazo fraterno. Y yo creo que ya estamos llegando a la final, pero queremos saludarlos y agradecer también la excelente participación de Freddy Vargas, que nos ha dado la posibilidad de apoyar, y de Lisbeth Becerra, que también están participando, apoyando esta labor, y la presencia de todos los scouts, Robert, Scouter, de diferentes asociaciones en Perú y en el mundo que han ingresado. Gracias a todos por su presencia. Si no hay alguna otra intervención, estamos entonces culminando la actividad con la oración Scout. ¿Me acompañan? Víctor. Sí. Sí, adelante. Yo les pediría para la foto final que Ya. todos activen sus cámaras. Que activen sus cámaras. Muy bien, por favor. A ver, vamos haciendo caso. Antes de eso, jefe Víctor, Manuel Machuca quería hablar. Manuel Machuca, A ver, aquí estaba está levantando la mano. A ver, adelante. ¿Tu audio? Ahora sí, ahora sí. Jefes, yo quiero primero que nada agradecer la iniciativa de esta conferencia internacional. De acuerdo a lo que yo logré registrar, hay 7 países participando. Es un logro, un éxito.
tal como lo fue Broncea. De las pequeñas cosas que son de las grandes. Y quiero agradecer en especial, más que nada eso, agradecer a Roberto González Chor, que es periodista y dueño de Prensa América. Él ha estado chequeando toda la conferencia y ha estado en forma anónima. Probablemente él después hará algún reportaje, algún comentario, no lo sé, pero se le agradece su tiempo y su dedicación a esta conferencia. Gracias, jefe. Él es de Costa Rica. Bueno, muy bien. Si hay algún detalle más adicional, por favor, sus cámaras para poder tomar la foto oficial, aunque ya se han ido como 10, 12 personas. Un abrazo fraterno para ti y todos tus hermanos, también igualmente a Lorenzo y a toda la comunidad del sur del Perú. También abrazos para todos ellos. Muy bien, entonces hacemos la oración, por favor me acompañan. Señor, enséñame a ser generoso, a servirte como lo mereces, a dar sin medida, a combatir sin temor las heridas, a trabajar sin buscar el descanso y no esperar mayor recompensa, la de saber qué hago con tanta voluntad. Amén. Gracias, hermanos de Scout, por su presencia y estamos en contacto para cualquier otra actividad que se programe. Feliz día del nacimiento del fundador Robert Baden-Powell. Hasta pronto, mis hermanos de Scout. Un abrazo fraterno. Un saludo para María Rosa. Necesitamos vernos más a menudo. María Rosa, tú has estado en Lima, en silla de ruedas, y hasta hace poco he estado en lo mismo que tú. ¿Ah? Ya te contaré. Ya te contaré. Pedro ya le contaba. No hay que olvidar que también es el día de nacimiento de la esposa de Baden-Powell. Un homenaje a las mujeres Scout que también Lady O'Leary nació un 22 de febrero, así que María Rosa y a Lizzie y a Juliana, Carmen, varias mujeres que veo ahí, Rosa Elena, también son homenajeadas como educadoras Scout. A Lizzie no le veo a Lizzie yo acá, pero un afectuoso saludo también para Lisbeth. Sí, está, no le veo yo a Lisbeth, pero parece que está por ahí. Sí, está ahí, Lisbeth. Saludos, Lisbeth. Bueno, a todas las mujeres, porque no solamente Baden-Powell se le ocurrió la idea, sino que su esposa lo apoyó. Así que. Así es. Perfecto. Muy bien. Saludos de Juliana, del grupo Pueblo Libre 3 también, que está saludando. Agradecido a todos. Bueno, okay. Nos vemos. Listo, hasta pronto. Gracias por todo. Chao. Hasta pronto, Fabín, Alejandro, Manuel, María Rosa, Roselena y todos los que están, Fabricio y todos los que aún todavía están por ahí, Cami, Héctor, Juliana. En mayo ando por ahí por Perú, el 25 de mayo, por ahí. Ah, perfecto, perfecto. A ver si programamos algo por acá, aunque sea un cafecito. Listo, listo. Gracias por todo. Abrazos para todos. Hasta pronto. Siempre listo para servir. Siempre listo.